Dentro de la historia natural de la enfermedad tenemos, como dijimos, una predisposición genética y generalmente un evento precipitante, y a partir de ahí la caída de la secreción de la célula beta puede tener una velocidad variable. De acuerdo a si el paciente tiene diabetes tipo 1, dijimos que va a ser más rápida, y si el paciente tiene diabetes tipo LADA, la progresión va a ser más lenta. Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en la historia natural aparece primero un anticuerpo positivo, pero no todos los pacientes con un anticuerpo positivo van a desarrollar diabetes tipo 1, pero sí es muy alta la prevalencia de pacientes que van a desarrollar diabetes tipo 1 cuando ya hay más de un anticuerpo. Después, tenemos una etapa en donde tendríamos anticuerpos múltiples positivos, pero la glucemia permanece normal y el péptido C permanece presente. Después una segunda etapa en donde ya se puede hacer el diagnóstico porque la glucemia ya está alterada, pero el péptido C todavía está presente, o sea, eso habla de que todavía hay reserva insulínica. Y una última etapa en donde el péptido C está ausente, o sea que ya no hay reserva insulínica, que en esa etapa o en la etapa previa, ya con hiperglucemia, obviamente es donde aparecen los síntomas: polidipsia, poliuria, pérdida de peso. Un tercio de los pacientes con diabetes tipo 1 va a debutar con cetoacidosis diabética. El 50% va a debutar en la adultez, o sea que el 50% de la inmunomediada se puede presentar en un paciente adulto sin ningún problema, a diferencia de lo que creíamos antes que era patrimonio de los niños. Y el 50% de los adultos que debutan con diabetes tipo 1 primero son catalogados como diabetes tipo 2 por la edad, o sea que tenemos que estar muy atentos a cómo es la progresión de la enfermedad para hacer un diagnóstico diferencial. La presencia de anticuerpos vamos a tenerla en casi todos los pacientes. La verdad es que tendríamos que salir a buscar anticuerpos en el paciente que quedan dudas. No es necesario a todos los pacientes, o sea, un paciente que es niño, que es flaco y que debutó con cetoacidosis, es muy probable que sea diabetes tipo 1, y en ese paciente no es sí o sí la necesidad de realizar anticuerpos, pero sí tenemos que tener presente que es de utilidad en una persona que ya tiene antecedentes familiares, por ejemplo, hacer un seguimiento de anticuerpos pensando en que podría llegar a desarrollar. O sea que, como dijimos antes, la mayoría de las personas con un anticuerpo positivo solo no progresa a diabetes, pero cuando ya tenemos dos anticuerpos positivos, el 70% va a tener diabetes a los 10 años y el 84% va a tener diabetes a los 15 años. O sea que esos sí son pacientes que hay que hacerles un seguimiento más específico, justamente para evitar que llegue el paciente al estadio de cetoacidosis, o sea, de déficit total de insulina. Y la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, divide a los estadios en 3 estadios, o sea, el estadio 1 es donde ya el paciente tiene múltiples anticuerpos presentes, pero no tiene ni glucemia alterada ni tolerancia alterada. El estadio 2 es donde el paciente tiene autoinmunidad y ya tiene disglucemia, o sea, glucemia alterada o tolerancia alterada, pero no diabetes. Y el estadio 3 es el paciente que ya obviamente tiene hiperglucemia, está sintomático, y acá en el gráfico lo podemos ver mejor cada uno de los estadios y qué es lo que se va agregando. Diferencias entre los anticuerpos que tenemos que tener presentes. El anti-GAD sin duda es el que va a ser de mayor utilidad en un paciente adulto, ¿sí? Vamos a tener un 70-80% de positividad en el debut, no varía con la edad, no decae y tiene un 0 a 1% de falsos positivos. O sea que es un anticuerpo que sí o sí tenemos que solicitar si necesitamos solicitar anticuerpos. Y si nos da negativo, la segunda opción sería agregar el IA2A, por su sensibilidad conjunta, o sea, si agregamos las dos mediciones anti-GAD e IA2A, la sensibilidad va a ser del 90%, y solo se justifica hacer screening así, digamos, en población que no tenga diabetes en los familiares de primer grado, como dijimos antes. Y el que ha caído más en desuso es el ICA, el anti-islote, conocido previamente, el que más se solicitaba, pero ha caído en desuso porque tiene muchos falsos positivos, así que no está recomendado ese.